Hola, vamos a hablar acerca de las técnicas de inyección de insulina. Como bien sabe usted, la insulina es una sustancia que va a ayudar para mejorar el control de glucosa en su cuerpo. Entonces es muy importante que sepa cómo va a administrársela y en qué sitios va a administrársela. Entonces, ¿cuáles son los sitios donde ustedes se pueden administrar la insulina? La insulina se puede administrar en la parte externa de los brazos, en el área del abdomen, si se fija 2 dedos arriba del ombligo, 2 dedos abajo del ombligo, o en la parte externa de los muslos, y también tenemos la parte superior de los glúteos. La parte son áreas donde se tiene un poquito más de grasa de lo que debería de tener. ¿Por qué? Porque es la parte donde se va a absorber adecuadamente la insulina. Entonces, en el área del abdomen, ¿qué es importante? Que usted se imagine que tiene un reloj en el cual el centro es el ombligo y en el cual el número 12 va a ser el primer día de inyección. Son 2 dedos arriba del ombligo donde va a iniciar los sitios de inyección, de tal forma que si usted se va a inyectar diario el abdomen, va a empezar el día 1 en el número 12, día 2 número 1, y de esta forma ir dándole la vuelta para que no sea diario en el mismo lugar la inyección de insulina. Entonces, ¿cuál es la técnica de inyección de insulina? Necesitamos una jeringa como esta de insulina, llamadas de insulina, las compran en la farmacia, y tiene una aguja muy pequeña y muy delgada, de tal forma que no duele la inyección. La dosis de insulina a utilizar y el tipo de insulina a utilizar, esa su médico se la va a indicar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la forma de utilizar la insulina? Se lo voy a demostrar rápidamente. Va a ser, como ya le mencioné, en la parte del abdomen. Vamos a hacer esta demostración en la cual vamos a utilizar una toallita con alcohol. Las manos antes de este procedimiento deben estar perfectamente lavadas, perfectamente limpias. Entonces, arriba del ombligo vamos a limpiar el área. Siempre es importante que se realice un pellizco de esta forma. Vamos a utilizar estos 2 dedos, el índice y el gordo y el pulgar, de tal forma que vamos a pellizcar la parte digamos más gordita del área a la cual vamos a inyectar. Y entonces con una mano vamos a inyectarla. Vamos a poner la inyección en un ángulo de 90 grados, como se ve también ahí en el esquema, y vamos a hacer el pellizco primero, de tal forma que no se agarre músculo y la jeringa penetre al músculo. Entonces vamos a hacer el pellizco y vamos a meter la jeringa, apretamos el émbolo para sacar la dosis de insulina, se saca y soltamos. Y de esta forma fue toda la técnica para inyectar la insulina. Entonces, si se fijan, es el área, esta es la parte donde está la grasita, el área donde se va a inyectar de esta forma. Cuando son personas más gorditas que tienen más grasa en esa área, entonces puede ser la aguja de 90 grados. Sí, puede ser también en un ángulo de 90 grados. De 45 grados para personas con poquita grasa en las áreas donde se va a inyectar. Este es el área del músculo a la cual no debe penetrar la aguja, solamente en el área grasa. ¿Sí? Entonces esta es la forma como vamos a hacer el pellizco, y esta va a ser la forma como es incorrecta, la forma de realizar el pellizco. Entonces, estas son las formas como se va a inyectar la insulina. Es un procedimiento fácil, rápido, práctico y que no duele. Sí es importante ir cambiando las zonas donde se inyecta la insulina. Por ejemplo, se recomienda que en la mañana el área de inyección de la insulina sea en el área del brazo, en la comida sea en el área del abdomen, y en la tarde en la noche, en las piernas. Dependiendo la cantidad de inyecciones de insulina, se recomienda en diferentes partes del cuerpo. Entonces, es muy importante que no sea siempre en la misma área, para que no tenga problemas con algunas situaciones de la piel que le puede causar molestias más adelante. Entonces debe de ir modificando el lugar. Es muy importante que la insulina, cuando usted la transporte, siempre cuando no use la insulina esté en refrigeración. Cuando usted se inyecte la insulina, no debe de estar fría,
debe de estar a temperatura ambiente. Eso es muy importante para que no le vaya a ocasionar alguna molestia a la hora que el líquido entra a su organismo. Es importante no tenerla en el calor, a la luz directa del sol, y siempre en el refrigerador. Y si usted la va a transportar, puede utilizar un estuche de insulina o un recipiente o un lugar, una bolsa térmica en la cual se mantenga fría la insulina. Es muy importante que los sitios de inyección usted los elija. Es en el brazo, por ejemplo, si es necesario que alguien lo ayude a inyectarse. La inyección no duele. Tiene usted que ver como que la inyección es una parte muy importante de su tratamiento, una parte a la cual usted se va a acostumbrar rápidamente, ya que no es indolora, no tiene usted dolor al momento que la aplica, es muy rápida y usted puede aplicarla sola o solo en diferentes partes de su cuerpo. Entonces es importante que practiquemos de tal forma que sepa usted la técnica, cómo realizar el pellizco, cómo ser higiénico con la técnica, de tal forma que no tenga ningún problema. Es difícil que tenga algún problema de infección, pero sí es importante mantener siempre la higiene. Entonces, esta sería la técnica de aplicación de insulina y pues eso sería todo. Muchas gracias.